Está el doctor Adolfo Rubinstein con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, ¿cómo se manejó el gobierno de Alberto Fernández con Ginés González García y qué diagnóstico hace de esta pandemia? Creo que lo dije varias veces. Creo que hubo una primera decisión acertada de una cuarentena temprana que fue bastante oportuna para reforzar el sistema de salud y que pudiera enfrentar la pandemia de una manera, digamos, más efectiva, con una mejor capacidad de respuesta, viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Recordemos, digamos, la segunda quincena de marzo en Europa, donde estaba estallando, digamos, en Italia, en España y un par de semanas después en Nueva York. El problema es que, digamos, esto se extendió durante demasiado tiempo. La cuarentena como instrumento tiene que ser un instrumento de corto alcance, contundente, para ganar tiempo crítico, por ejemplo, para hacer la preparación de la respuesta hospitalaria. Pero ¿qué es lo que no se hizo? No se preparó adecuadamente una respuesta comunitaria que tiene que ver con salir a detectar tempranamente los casos, rastrear los contactos, aislar los focos y de algún modo mitigar la expansión de la epidemia. La realidad es que la cuarentena per se no erradica el virus, no elimina la enfermedad, sino que dilata su maduración. Entonces, lo que uno hace ahí es ganar tiempo crítico para dos cosas: preparar mejor el sistema de salud y preparar mejor la respuesta comunitaria para evitar la expansión. Se hizo una cosa razonablemente bien, pero no se hizo lo más importante, que es empezar a mitigar la expansión de la epidemia. Con lo cual llegamos a un punto en el cual la cuarentena se fue prolongando demasiado, en demasía, en un país que no está, digamos, que no puede soportar una cuarentena tan estricta. Recordemos que más del 40% de la población vive de la economía informal. Otro 20% es cuentapropista o comerciante o profesional independiente que no cobra un salario. Con lo cual es imposible mantener, digamos, la cuarentena estricta durante mucho tiempo. Y es lo que pasó. Comenzó a deshilacharse al cabo de un mes y medio, 2 meses, empezó a crujir y finalmente se rompió, que es lo que ocurrió en los últimos meses, con lo cual aumentó muchísimo la circulación. Esto hizo que se empinara la curva epidemiológica, aumentaran los casos, las muertes, las complicaciones. Y la realidad es que lo que no se hizo fue aumentar el testeo, el trazado y el aislamiento. A eso sumémosle que, como durante al principio de los primeros meses, el interior del país estaba casi protegido como una suerte de santuario, porque la epidemia estaba concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. Cuando se comenzó a desplazar el foco al interior, que es lo que está ocurriendo ahora, particularmente en la provincia de Santa Fe, bueno, las cosas se están complicando mucho porque en muchas partes del interior, no es el caso de la provincia, aunque está muy tensionado Rosario, por ejemplo, los sistemas de salud son menos resilientes. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen menos capacidad de poder adaptarse al incremento de la demanda. Con lo cual están muy, muy tensionados, si bien realmente yo no creo que se llegue en ningún caso al colapso sanitario con la película que vimos en los países europeos o en Nueva York en la primera etapa de la epidemia. Van a estar muy, muy tensionados. ¿Qué hubiera pasado si gobernaba Macri? Que es lo que siempre, cuando se le pregunta a un actor principal del oficialismo, se dice, hubiera sido peor. La Argentina hubiera estado peor. Bueno, lo dijo el presidente, ¿verdad? El presidente dijo que si hubiera gobernado Macri hubiéramos tenido como 10.000 muertos. Creo que con eso le contesto. Estamos ya en 27.000 y probablemente tengamos un número muchísimo mayor al final del día. Digamos, ahora seriamente, bueno, es un escenario contrafáctico, incomprobable. Lo que yo puedo decir es que si yo hubiera estado a cargo, seguramente hubiera hecho las mismas cosas que vengo diciendo desde hace más de 5 meses. No confiar tanto en la cuarentena con el aislamiento obligatorio como único recurso, porque es muy limitado y es finito y se agota rápido en un país como la Argentina, y hubiera confiado mucho más en el testeo amplio, el rastreo de los contactos y la mitigación de los focos. ¿Y por qué no se hizo? ¿Perdón? ¿Por qué no se hizo, piensa usted? No se hizo porque no se compraron los test a tiempo. Ese fue el pecado original
fue que en las primeras semanas se subestimó el impacto que iba a tener la epidemia. Y las declaraciones del ministro de Salud, de que China estaba lejos, de que era verano, de que esto era una gripe, etcétera, lo que hicieron fue reflejar, digamos, muchas imprevisiones que se tomaron por no darle la debida dimensión a lo que venía. Estos fueron los controles de los viajeros que venían de países con alta circulación viral en los puntos de entrada al país, particularmente Ezeiza, y el no haber comprado y no haberse estoqueado de reactivos cuando se podría haber hecho y cuando lo hicieron el resto de los países latinoamericanos. Cuando a fin de marzo se empezaron a comprar o se decidió la compra ya más importante, había una competencia global, digamos, inmensa, que hacía muy difícil conseguir los reactivos. Y la vinimos corriendo de atrás hasta ahora. Bueno, ya lo estamos viendo. Seguimos testeando muy poco en relación al número de casos que estamos teniendo. Por eso tenemos los índices de positividad, más allá de que digamos, probablemente haya un sesgo, porque lo cual tenemos más positividad porque se están informando más los positivos que los negativos. Más allá de eso, estamos arriba del 50% en todo el país. ¿Usted cree en los números reales que dan justamente desde el gobierno central? Por ejemplo, el exgobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en otro programa dijo que hay que multiplicarlo por 7 a la cifra que hoy se conoce, porque realmente ya al ser comunitario, digamos, justamente la circulación comunitaria, no se expresa todo, no se conoce mucho y no se testea. Bueno, existe siempre una brecha entre los casos que están confirmados por diagnóstico, por test, y los infectados reales. Esa, en general, es un número que oscila entre 7 y 10. O sea que hay 7 infectados por cada caso confirmado, hasta 10 infectados por caso confirmado. En los países que testean mucho menos, como es el caso de la Argentina, esta brecha es mayor. Es muy probable que tengamos aproximadamente entre 8 y 10 infectados por caso confirmado. Y cuando uno ve uno de los indicadores más duros, que es el número de muertes, y cuál es la tasa de fatalidad por infectados, en que la mayoría de los reportes de los estudios internacionales la sitúan en un 0,3%, y uno calcula 27.000 muertes, esto más o menos lleva a 8-9 millones de infectados, que es aproximadamente 9 veces el número de casos que tenemos en la Argentina. Así que es muy probable que tengamos esa cifra de infectados en el país. La carrera por la vacuna. Ginés González García dijo que en diciembre podía empezar a vacunarse. ¿Usted qué información maneja a partir de sus relaciones con sanitaristas y, por supuesto, de los distintos laboratorios? Y yo no sé realmente, digamos, cuál es la información que maneja el ministro Ginés. Lo que sí puedo decir es que faltan 2 meses para fin de año. Y todavía ninguno de los grandes laboratorios que tienen ensayos clínicos avanzados, o sea, lo que se llama fase 3, ha terminado esos estudios. Entonces, para mí, tal vez el ministro tenga información, por supuesto, reservada, digamos que no lo tiene nadie, pero me resulta altamente improbable que esto sea así. ¿Por qué? Porque, digamos, tienen que terminar los ensayos clínicos, la mayoría van a terminar probablemente antes de fin de año, de estos laboratorios que están picando en punta. Estoy hablando de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, el Gamaleya de la vacuna rusa, el Sputnik. Pero en realidad todavía no ha terminado ninguno, o sea que empezarán a terminar entre noviembre y diciembre. Entonces mi pregunta es, luego de esto tiene que comenzar la producción de la vacuna, más allá de que algunos laboratorios ya hayan comenzado con la producción, aún cuando faltan todavía los resultados de efectividad, porque esa es la otra. No sabemos si vamos a tener una vacuna efectiva. Yo entiendo que sí, soy optimista porque los resultados preliminares de los estudios en fase 1 y fase 2 así lo dicen, pero la verdad es que no sabemos si vamos a tener finalmente una vacuna efectiva, cuál va a ser la efectividad de esa vacuna, cuánto tiempo va a dejar va a dejar inmunidad, si van a ser necesarias una o más dosis, si va a ser necesario vacunar todos los años o
o digamos con mayores periodos de tiempo, no sabemos nada. Entonces, entre que no terminaron los estudios, que la producción, si bien ha comenzado, todavía no es una producción a gran escala. Además, después de la producción hay que, digamos, desarrollar la logística de distribución, porque recordemos que esto va a llegar a todos los países del mundo, miles de millones de dosis, mucha competencia entre países, mucha competencia. Hay mucho, lamentablemente, se ha pasado de la solidaridad global a esta suerte de nacionalismo vacunológico, donde cada país está buscando su lugar en el mundo, y lamentablemente nosotros no estamos entre los primeros. Entonces, yo creo que decir que vamos a tener vacunación masiva antes de fin de año, como dice el ministro, la verdad, yo diría que es un poco temerario. Ojalá tenga razón, pero sinceramente no lo creo. Y si no, usted, la información que maneja, Esa es probablemente, yo creo que los tiempos razonables van a ser a partir del segundo trimestre del año próximo, o sea, después entre marzo y junio, diría yo, pero de nuevo, tampoco tengo certeza de lo que estoy diciendo. Estos son los tiempos por lo que creo, porque faltan muchas fases todavía, y además hay que recordar que primero van a ser vacunados los grupos de riesgo. Esto es, el personal sanitario, los ancianos frágiles, las personas con enfermedades crónicas, entre otros. Pero hasta que llegue la vacunación masiva a toda la población, como se pretende, va a pasar probablemente todo el año 2021. Con lo cual tenemos que razonablemente acostumbrarnos a convivir con el virus de acá hasta fin del año próximo. Y esto tiene que significar, más allá de ampliar dramáticamente los testeos, el trazado y el aislamiento para bloquear los focos, sobre todo porque luego de que empiecen a bajar los casos, que van a empezar a bajar hacia fin de año, yo soy también optimista en ese sentido, creo que la segunda quincena de noviembre, o sea, de acá a un mes la cosa va a empezar a mejorar y creo que vamos a tener un fin de año mucho más tranquilo en todo el país, pero vamos a tener muchos brotes y rebrotes, con lo cual el aislamiento selectivo y la protección de la población vulnerable, sobre todo el abordaje especial en las poblaciones de mayor riesgo y las normas de comportamiento social, esto es el distanciamiento físico, el uso de barbijo, evitar las aglomeraciones, los ambientes cerrados, en fin, la higiene de manos, todas estas cosas las vamos a tener que mantener seguramente todo el año próximo también. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.